bienvenido, que nos va a compartir la palabra en esta mañana. Bienvenido, Caleb. Gracias a Dios. Les pido que un momento levantemos nuestras manos y le digamos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que voy a escuchar el día de hoy. Será un rema para mi vida. Es algo que yo necesitaba. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, todos tomemos asiento. Pues quiero compartirles que pues yo no tenía conocimiento que iba a predicar, pero Dios ya me había dado una palabra y ya le había platicado de hecho a Viri y le dije, una noche estaba yo acostado ya para dormirme y vino a mí esta palabra, y es algo que la verdad muchos nos hemos preguntado, y es una de las preguntas existenciales. ¿Saben a qué me refiero? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Yo creo que a lo largo de los años, los científicos, los filósofos han debatido y han buscado un motivo para nuestra existencia. Y hay diferentes corrientes, hay diferentes pensamientos, hay diferentes teorías. Pero hoy me gustaría que a los ojos de la Biblia podamos ver cuál es nuestro propósito. Quiero que en este día, ¿por qué no le dices al que está a tu lado: Dios tiene un plan para tu vida? Ok. Sabes, a veces estamos absortos en nuestros propios planes, nuestros propios asuntos, que muchas veces no tenemos claro cuál es el propósito de nuestras vidas y estamos divagando, ¿no? Entonces decimos, ¿el propósito de nuestras vidas qué es? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas según el mundo? Nacer, el ciclo de la vida, ¿verdad? Entonces, eso, déjenme decirles, hermanos, que eso lo puede hacer cualquier animal. Nosotros hemos sido creados para un propósito más glorioso. Dile al que está a tu lado: Dios te hizo con un propósito más glorioso. Vamos a Jeremías 29:11. Si lo pueden poner en las pantallas, Jeremías 29:11. ¿Qué dice? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y esperanza. Puedes ponerlo en Reina Valera, por favor, todos los textos. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una nueva esperanza. Dios tiene un plan para nuestras vidas y lo hemos escuchado una y otra vez. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que nos dicen: estás en el plan de Dios, estás fuera del propósito de Dios? Dios tiene un propósito para tu vida, cumple tu propósito. Y tantas veces que lo decimos o escuchamos cuando pasa algo y decimos: era el propósito de Dios. O Dios, los planes de Dios son perfectos, ¿no? Lo ponen hasta en los memes y todo. Se escucha mucho, pero poco sabemos cuál es el plan realmente de Dios. Así que hoy quiero hablarte de dos de los planes principales que Dios tiene para tu vida. Porque muchas veces lo decimos a la ligera, muchas veces solamente lo decimos como un hábito religioso, como nada más, como una jerga, como un vocabulario que decimos: el propósito de Dios, el plan de Dios. Pero muchas veces vivimos en el desconocimiento. Y hoy quiero hablarte y quiero decirte, número uno, fuimos creados para conocer y amar a Dios. Los que estén apuntando, digan, escriban ahí: fuimos creados para conocer y amar a Dios. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dice? Juan 17:3.
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. ¿Sabes? Dios nos creó con el propósito de tener una relación con nosotros, de tener una amistad. Dice la palabra de Dios que Dios hizo toda una creación, hizo los árboles, hizo los animales, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo todo. Y el último día, el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y sabes, Jesús caminaba con Adán por el huerto y platicaban y tenían una relación de amistad. Y esa relación de amistad fue truncada, ¿por qué? Por el pecado. Y Jesús después mandó a su Hijo para restaurar esa relación. Y ahí estamos resumiendo a grandes rasgos todo lo que dice la Biblia. Entonces Dios nos creó para conocerlo y amarlo, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando solamente nosotros nos quedamos en el nivel más básico? Cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona y ahí nos quedamos. Estamos perdiéndonos lo más impresionante. ¿Saben? Dios me ha permitido en alguna ocasión ir a uno de estos hoteles que son all inclusive, que son que tienes toda la barra libre, que está todo incluido, no tienes que gastar un solo peso. Y yo sé que muchos de aquí han tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? Hay hoteles incluso en Cancún que una sola noche puede costarte 20, 30 mil pesos por persona. Y dices, es una cantidad extraordinaria, ¿no? Yo no lo gastaría, pero los existen, los hay. Y en una ocasión, hace tiempo que yo fui, me di cuenta que en el hotel había como 10 restaurantes, había muchas actividades, había muchas albercas, había muchos lugares que podías conocer dentro de ahí. Pero imagínate que tú y que yo digamos, bueno, ya pagué el hotel carísimo y tengo acceso a todo, pero me voy a quedar en mi habitación encerrado, porque pues ya pagué la habitación. Y así es, así somos muchos cristianos. Dios nos perdona y nos quedamos en el nivel del perdón. Y hay tantos manjares allá afuera que están gratis para ti. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces pensamos que no somos dignos. Muchas veces por el desconocimiento, porque no sabemos lo maravilloso que es, nos quedamos en la entrada nada más. Qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio ir a un lugar tan maravilloso y quedarnos atrapados. A un pastor contaba una historia que él fue a un crucero, esos cruceros que también son maravillosos y tienen todo incluido, y él no sabía que en su boleto estaba incluida todas las comidas, y todo el trayecto de más de un mes estuvo comiendo sándwiches, porque es lo que le alcanzaba. Él hizo su presupuesto, él le habían regalado el boleto, pero no había leído que en su boleto venía acceso a todas las atracciones, a todas las comidas de primer nivel. Y hoy se te sirve a ti, y siempre se te ha servido, y siempre has sido invitado a la mesa con Jesús a servirte un gran platillo. Pero muchas veces nos quedamos en el nivel del perdón y solamente nos quedamos y decimos, bueno, pues voy a esperar a que de aquí a la vida eterna, ¿verdad? Y muchas veces, ¿pero por qué? Una, desconocimiento. Dos, escuchamos al diablo. Escuchamos al diablo que nos dice, tú no lo mereces. Dios nos ha invitado a vivir una vida en plenitud. Y déjame decirte, voy a aprovechar para contarte que la vida en plenitud, la vida en Cristo, es mucho mejor que cualquier placer de este mundo. Sabes, yo estaba buscando ahí información y investigaba cuál era la fortuna. Si hoy en día el rey David viviera, ¿cuál sería su fortuna? Es imposible calcularla, pero hay un estimado en lo que dice la Biblia, que él tenía había acumulado 100 talentos de oro, 100 mil talentos de oro, 100 mil talentos de plata. ¿Sabes? Un talento equivale a 33 kilos. Un kilo de oro el día de hoy, 2025, está valuado en cerca de $60,000, más de $1,200,000 pesos.
Si hacemos la conversión, solamente en lo que él tenía en metales, él tenía más de 200,000 millones de dólares. Si lo convertimos a pesos, es una cantidad que nos costaría pronunciar. ¿Sabes? Sería uno de los hombres más ricos. Pero ¿qué dice David en el Salmo 84:10? Dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El hombre que había probado todos los placeres de este mundo, David, que tenía toda la riqueza, todo el poder, tenía el ejército más grande, había conquistado todo lo que se podía conquistar. Ese hombre decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que yo te digo, hermano, hermana, Dios te ha llamado a conocerlo, porque es la cosa más maravillosa. Sabes, cuando nos conectamos con Dios, podemos sentir que para eso fuimos creados. Estamos en nuestro entorno natural. Por eso cuando salimos de la presencia de Dios no nos sentimos en paz. Imagínate que a un pez, que su hábitat natural es el agua, lo sacas del agua, ¿qué pasa? Se empieza a ahogar, se empieza a morir. Y así muchas veces nuestra alma se empieza a secar, porque estamos fuera de la presencia de Dios. Nuestra hábitat natural, y para eso fuimos creados, es para la presencia de Dios. Imagina que tú quieres atornillar o quieres clavar con un serrucho. Probablemente lo vas a hacer. Una piedra de molcajete para clavar un clavo, a lo mejor lo vas a hacer, pero no fue creado para eso. Pero cuando nosotros somos creados para lo que Dios nos hizo, para lo que fuimos diseñados, entonces nuestra vida cobra sentido y nosotros podemos ser felices y plenos. Ahí vamos a encontrar la plenitud. Gracias por ese amén. Dios nos creó para adorarle. Y sabes, yo quiero invitarte a que practiques conocer a Dios. Muchas veces nos quedamos en la adoración de este domingo y hasta el otro domingo nos volvemos a conectar con Dios. Practica conocer a Dios. El Espíritu Santo te quiere llenar, te quiere visitar, pero muchas veces estamos más preocupados por el día a día, no nos tomamos el tiempo de conocerlo. ¿Para qué Dios nos creó? Para conocer a Dios y amarlo, amar a Dios. Número 2, y esto me quiero extender un poquito más. Dios nos creó, los que estén anotando, compartir el evangelio y servir a los demás. Es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es lo que Dios nos pidió, es lo que Dios nos mandó. Dile al que está a tu lado: es un mandato. Es un mandato, no es como una recomendación. Dios te está mandando, y tan Dios te está mandando que si tú no le predicas a los que debías haberle predicado, Dios te va a pedir cuentas. ¿Ok? Muchas veces se nos olvida esa parte, que va a haber un juicio, que va a haber una rendición de cuentas. Y todas las personas que tuvimos que haberles predicado, debimos haberles predicado, Dios nos va a pedir cuentas. A los pastores Dios les va a pedir cuenta de cada uno de ellos, de sus ovejas, de las personas que estuvieron ahí. Por eso los pastores viven con una carga completa de cada uno de ustedes, y están orando y están al pendiente, porque saben que un día Dios les va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas a ti también de tus hijos. ¿Qué hiciste con tus hijos? Dios te va a pedir cuenta de muchas otras situaciones. Pero sabes, nosotros estamos aquí para hacer luz. Para hacer luz a las naciones, para hacer luz a nuestras familias, para hacer luz en nuestros trabajos, en nuestra comunidad. Dice Mateo 5:16, que dice: hagan brillar su luz delante de todos. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Eso lo podemos resumir en dar buen testimonio. Nosotros hemos venido aquí
a dar un buen testimonio, a predicar y si es necesario hablar. Siempre estar predicando y si es necesario poder hablarlo. Quiero que vayamos a una historia que tocó fuertemente mi corazón y es la historia de Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos no conocen la historia de Jonás aquí? Bueno, aquí todos conocen la historia de Jonás. Bueno, dice el versículo 1, capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué dice el versículo 3? Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué ridículo es esto, ¿no? Cómo Jonás recibe la palabra de Dios, recibe una asignación divina. Dios le dice: ve y predica a Nínive. Muchos estudiosos de la palabra dicen que Jonás odiaba a Nínive y él pensó que si él se iba a otro lado, entonces iba a venir juicio. Si él no iba a venir juicio. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Dios atrapó a Jonás. Pero Jonás, ¿qué hace? Huye. ¿Podemos huir de Dios? ¿Sí se puede? Tomó un barco y dijo: me voy a ir a otro lado. Si Dios me mandó para acá, me voy a ir para allá. Y a nosotros nos parece como muy ridículo, ¿no? Decir: ¿cómo vas a huir de Dios? Pero muchos de nosotros tratamos de huir de nuestro llamado toda nuestra vida. Dios nos dice: haz esto, y tratamos de hacer completamente lo contrario, nos resistimos. Pero ahorita vamos a ver lo que le sucedió a Jonás. Muchas veces nos queremos esconder de Dios y nos escondemos en lugares donde no nos ven para ver cosas que no debemos ver, y pensamos que Dios no se da cuenta, ¿verdad? Pero Dios se da cuenta. ¿Cuántas veces hemos sido Jonás en nuestras vidas? ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo esto y estaba estudiando, me di cuenta que Dios utiliza al viento como un mensajero. Aquí dice que le pidió al viento que se levantara, ¿no? Y vemos cuando Jesús está en la barca en los evangelios, que Jesús le dice al viento que se calme, y calmó la tempestad. Muchas veces Dios utiliza al viento, utiliza las circunstancias para atraer a sus planes. Muchas veces nosotros estamos diciendo que el diablo hizo esto. Muchas veces es Dios mismo que está agitando las aguas para traernos y direccionarnos al lugar que necesitamos ir. No huyas de tu llamado si no quieres que se agiten las aguas. Dios te va a traer, aunque sea de las greñas, pero tú vas a llegar. Y para muestra, bueno, ya sabemos muchas historias aquí, ¿verdad? Conocidas. Dice el versículo 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero ¿qué hizo Jonás? Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínate qué pelafustán era este hombre, que se estaba a punto de partir la nave y él se va a dormir. O sea, Jonás no tenía un corazón duro, tenía lo que le sigue de un corazón duro. Que hasta hay un dicho, ¿no? ¿Estás viendo la tempestad y no te hincas? Así hizo. Pero ¿sabes qué? Llegó hasta una persona que ni siquiera era creyente y le dijo, el patrón de la nave se acercó y le dijo, versículo 6: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Imagínate, para que llegara el patrón de la nave y le diga, hey, levántate,
Dormilón, dile al que está a tu lado, levántate, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Sabes, yo siempre he repetido una palabra que la pastora me enseñó y es un versículo que ella decía mucho y yo creo que ustedes lo saben, ¿no? Decía, a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Creemos y lo sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que si tú estás pasando por una tempestad, es Dios que te quiere direccionar. Dios te quiere llevar al lugar correcto. Pero ahí tú puedes tomar muchas actitudes. Puedes seguirte resistiendo o puedes seguir tu propósito. ¿Sabes? Cuando pasó esto, yo me puedo imaginar a todos los marineros que estaban ahí, que eran diferentes partes del mundo y tenían diferentes dioses. Y cada uno le estaba rezando a su propio Dios y haciendo sus rituales. Y entonces llega Jonás, lo leemos en los siguientes versículos, y él explica que entonces dice, es que yo sirvo al Dios verdadero. Y como él me había mandado algo por eso, entonces lo terminaron sacando de la barca. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando lo sacan de la barca se hizo una grande bonanza. ¿Te puedes imaginar la sorpresa, el asombro de estas personas que habían rezado a sus dioses y se dieron cuenta que su Dios no era el verdadero, sino el otro Dios? Por eso es que les digo que todo ayuda bien. Aún la tempestad, cuando las personas se dan cuenta que Dios puede cambiar tu vida, que Dios puede cambiar las circunstancias, todo ayuda bien. Y todo es propósito de Dios. ¿Sabes? Yo me puedo imaginar a esos hombres llegando a sus lugares de origen, pudiendo predicar. Y no sabemos, no hay registro de que tal vez hubo mucha gente que creyó. Tal vez estos hombres se convirtieron a Dios y empezaron a predicar por esa experiencia que habían tenido. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Y cuando tiran a Jonás, Dios ya había preparado un pez. Dice que Dios envió un pez. Yo me imagino que había sido una ballena, porque tiburón no creo, ¿verdad? Entonces llegó el pez. Imagínate, te puedes imaginar que Dios le habla a un pez y dice, ¿sabes qué? Te necesito que estés aquí a tal hora, porque aquí vas a recoger a una personita y la vas a llevar hasta allá. Dios utiliza a cualquier persona. Dios utilizó una ballena, en este caso, si leemos la Biblia nos damos cuenta que utilizó reyes malvados, utilizó hasta un burro. ¿Qué no te puede utilizar a ti y a mí, verdad? Dios puede hacerlo, siempre y cuando estemos dispuestos. Y aunque no estemos dispuestos, a veces sin darnos cuenta Dios nos usa. Pero sabes, Dios trajo y tomó, y esta ballena se lleva a Jonás y la termina vomitando en Nínive. Sabes, cuando tú tienes que llegar a un lugar, vas a llegar a ese lugar, aunque sea vomitado, pero ahí llegas. ¿Sabes? Porque es literal, o sea, lo vomitó. O sea, nosotros, no era la voluntad de Dios. ¿Sabes? Hay dos tipos de voluntad. Hay la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios en esta historia? Que Jonás dijera, sí, Señor, y tomara camino y llegara a Nínive. Pero él tomó el camino difícil. Él se fue a Tarsis, o iba camino a Tarsis, y terminó llegando en un Uber completamente diferente, ¿verdad? Más extravagante y un poquito menos glamuroso. Muchas veces nosotros, cuando queremos tomar atajos,
nos pasa esto. Hace unos días nos sucedió algo, pues se puede decir que común, pero Dios me habló en medio de esta situación. Estaba con mi esposa, estábamos manejando en la Ciudad de México y tenemos que llegar a un punto que estaba pues un poquito lejos y había mucho tráfico. Entonces había varias rutas para llegar a ese lugar y una de las rutas teníamos que pagar casetas y dijimos, pero ¿por qué vamos a pagar casetas si podemos llegar por otro atajo? Y nos fuimos por un atajo y estábamos muy contentos porque ese atajo nos había salido muy bien, pero ya cuando íbamos casi a llegar dimos una vuelta equivocada y nos metimos a una autopista. Entonces cuando nos metimos a la autopista, el GPS nos marca que nos redirecciona y tuvimos que ir más lejos y pagar más casetas para podernos regresar, ¿verdad? Y veníamos un poquito frustrados, decíamos ya casi lo habíamos hecho. Y sí, les ha pasado, ¿verdad? Sí, que te equivocas en una salida y el GPS te redirecciona. Bueno, así es esto, así yo me imagino que es el propósito de Dios. Muchas veces nosotros tenemos un plan perfecto y la voluntad perfecta de Dios es esta, y vas a llegar. Pero muchas veces conforme vamos dando vueltas equivocadas, nuestro plan no se pierde. Dile al que está a tu lado, no se pierde el plan, sino se va redireccionando y vas atrasando los planes de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Atrasas los planes de Dios. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas o insistimos en seguir en el pecado y nos vamos alejando y nos vamos atrasando del plan de Dios. Pero el plan de Dios es perfecto y vamos a llegar, porque está la voluntad perfecta y la otra es la voluntad permisiva, que Dios nos da un libre albedrío y Dios no te va a obligar a que tomes un camino, pero tú vas a tomarlo y vas a creer que estás tomando la decisión de tu vida, pero Dios siempre tiene el control y Dios siempre te va a llevar con las decisiones hasta que tú rindas tu voluntad. Pero es mejor, yo te lo digo de verdad, es mejor que nosotros nos rindamos a Dios. ¿Sabes? Quiero también comentarte, bueno, ya vimos la historia de Jonás, cómo Dios lo usó y después lo lleva a Nínive y él predica, y conocemos la historia de que Dios salva a esas personas a causa de la predicación de Jonás. Pero viene la pregunta que muchos nos hacemos, bueno, ya sé que tengo que servir a Dios, la pregunta es ¿cómo? ¿Acaso todos aquí tenemos que ser predicadores, pastores? ¿Acaso todos tenemos que servir en la alabanza? ¿Acaso todos tenemos que ser maestros? ¿Cuál es mi asignación? Y para ponerte en contexto, abordar esta situación, quisiera que nos vayamos a la historia de Pedro. En Lucas 5, versículos 1 al 6, estamos viendo cómo Jesús entra, está al lado del lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos a Jesús con una gran multitud. Versículo 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Vemos a uno de ellos, que sabemos que es Pedro. ¿El que estaba haciendo? Estaba chambeando, él estaba lavando sus redes y la gente estaba agolpándose. Te puedes imaginar cómo la gente va orillando a Jesús, y él se va haciendo más para atrás. Dice, se agolpaban. Entonces él, ¿qué tuvo que hacer? Él le dijo en el versículo 3, dice: y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. A mí siempre me maravilla esta situación, porque ahorita yo traigo un micrófono y somos poquitos, pero imagínate Jesús hablando a una multitud cuando antes no había micrófono, a una multitud tan grande. Había un silencio. Yo me imagino que todos estaban escuchando lo que Jesús decía, y en ese momento me puedo imaginar esa
esa imagen, el maestro sentado en la barca y dando esas palabras de vida y toda la gente sintiendo en su corazón que ardía, y Pedro lavando sus redes. ¿Sabes? Dice el versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo me puedo imaginar a Pedro diciéndole: mira, tú eres predicador, yo soy pescador, zapatero a sus zapatos, ¿no? Tú no le sabes esto de la pesca, yo sí, ahorita no se pesca. Pero yo creo por decir, bueno, voy a hacerle caso, es un profeta, le voy a hacer. Pero Pedro en este momento, él dice, habían estado pescando y no habían pescado nada. ¿Cuántos de nosotros que tenemos negocio nos ha llegado a pasar que en algún día abrimos nuestro negocio y estamos todo el día y no se vende nada, verdad? ¿Se siente bonito? No, ¿verdad? Se siente triste, te llena una frustración y dices, ¿lo estaré haciendo bien o no? Y yo creo que este tipo de pensamientos estaba pasando por Pedro. Pedro, un pescador, no sabemos la edad, pero ya era un hombre adulto que tenía a su cargo familia, y él haber ido a pescar, a trabajar y llegar sin nada a la casa, llegas en un momento de frustración, ¿sabes? Pero Jesús dice en el siguiente versículo, dice, habiendo hecho encerrar una gran cantidad, en el versículo 6, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Una pesca milagrosa. Y muchas veces lo hemos dicho y lo hemos enseñado aquí, que cuando Dios te dice hazlo, puedes lograr lo que muchos años no pudiste haber logrado. Y es así, pero en ese momento, ¿sabes? Hay una verdad que yo quiero que aprendamos. En ese momento, cuando Jesús entra a la barca y le dice que vaya a bogar mar adentro, en ese momento Él le cambió su asignación. Dejó de ser pescador de peces y se convirtió en un pescador de hombres. ¿Sabes? Yo quiero hablarte un poquito de cómo Pedro toma una actitud. Vemos en el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo a Pedro que está viéndose a través del filtro de la culpa, del pecado, de la frustración, de sentir no soy digno. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación. Nosotros pensamos que no somos dignos y que no somos dignos de que Dios nos use, que Dios nos toque, que Dios nos bendiga. Y él, ¿sabes? Jesús, ¿qué le dijo? Versículo 9. Asimismo Jacobo, los hijos de Zebedeo que estaban, pero dice, pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Jesús no le dijo, sí, cierto, eres pecador. ¿Qué le dijo? No temas. Jesús no le interesa tu pasado. Jesús no le interesa lo que te hayan dicho. Muchas veces les decía, nos medimos con el filtro de qué me han dicho, quién soy, qué fracasos he tenido. Y si nos vamos midiendo de esa manera y nosotros nos ponemos en el centro, la medición no va a ser correcta, va a ser equivocada. Pero si nos medimos en el filtro de Jesús, cómo Jesús te ve, entonces vamos a vernos y vamos a poder salir adelante. Porque nosotros no estamos aquí porque lo merezcamos.
Y ahí Pedro estaba equivocado. Pero ¿sabes qué? Dios nos está reclamando para un propósito más grande que nosotros mismos, más grande que nuestras capacidades, más grande que nuestros propios sueños. Ya sabemos, y Dios sabe que eres un pecador, pero los pecadores se arrepienten, encuentran perdón y son redimidos. Los pecadores se arrepienten, encuentran perdón y son redimidos. ¿Qué pasa cuando eres pecador? Te arrepientes. En este momento Jesús lo perdona. Y sabes, y en ese momento nos damos cuenta de nuestro propósito. Hoy quiero decirte, hermano, hermana, Dios quiere pedirte tu barca. La barca representa tu vida. Dios te pide que vayas adentro, mar adentro. Y vas a ir no a donde soñabas, vas a ir donde Dios quiere. Dios quiere que dejes esas redes hediondas y vayas por un propósito más grande, que es servirle. Y que lleves tu oficio, tu profesión, tu matrimonio a ese lugar que Dios te va a llevar. ¿Cuántos lo creen? Sabes, vemos a Pedro que desde ese momento Dios lo lleva de la mano por un camino de 3 años. De ese momento, de ese encuentro donde él se arrodilla y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador, y lo lleva por diferentes circunstancias, y Dios lo conoce y sabe que este es tarudo, sabe que habla a veces de manera golpeada, que es imprudente, y conocemos a Pedro, pero Pedro lo ama, pero Dios ama a Pedro, y él le pone así: Pedro. Y le dice: sobre esta roca edificaré la iglesia. Y habla tanto, y es uno de los discípulos de los que más se comenta en la escritura y que más salen en los evangelios. Y Dios lo lleva de ser este hombre, este pescador que fracasado, a ser uno de los mayores apóstoles, que escribe cartas, que habla con madurez. Pero ¿sabes qué? También Pedro estuvo en esa noche de la traición, donde traicionó a Jesús, donde lo negó 3 veces, donde en aquella fogata Jesús lo vio a través de esa fogata, y lo vio, y él se sintió mal, y sabemos la historia, que el gallo cantó y él se sintió tan mal y se fue a pedir perdón. Y vemos a un Pedro de redimido. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios no llama a personas perfectas. Muchas veces Dios nos ha llamado y nos ha restaurado, ¿y qué pasa? Tenemos una recaída. Muchas veces volvemos al pecado. Pero me encanta que la Biblia no te muestra personas como hoy en día se muestran la gente en las redes sociales, ¿verdad? Todo perfecto, todo correcto, no pasa nada malo. Dios muestra aquí tal y como son. Muestra a David, ese gran rey, ese adorador. Lo vemos cometiendo pecado y sufriendo las consecuencias de su pecado. Vemos a Moisés también regándola. Vemos a todos los grandes hombres de Dios. Te muestran los claros y los oscuros. ¿Por qué? Porque somos personas mortales y Dios nos conoce. Y Dios es nuestro Padre. ¿Y a poco no conocemos nosotros que somos padres a nuestros hijos? No los amamos, aun que cometan alguna circunstancia. Pero nosotros aún así, nosotros estamos escuchando tanto al enemigo, que cuando nosotros volvemos a recaer o cometemos un pecado, automáticamente decimos: Dios me desechó, el destino se arruinó. Y nos quedamos en esa situación tirados. Y esa es la voz del enemigo, que hoy quiero decirte que la detectes y la eches fuera, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo. ¿Por qué no me ayudan, por favor, los de la alabanza? ¿Sabes? Quiero que hoy podamos hablar con Dios y podamos decirle: Señor, quiero dejar de sentirme digno o indigno. ¿Sabes? José
soñador, su destino era más glorioso que ser el hijo favorito de su papá. Pero para que llegara a ese destino pasaron muchas circunstancias. Moisés, su destino era mucho más glorioso que ser el hijo de una mujer israelita. Y aún era más glorioso que ser el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y muchas veces nosotros creemos que Dios nos ha llamado para alguna circunstancia y decimos: mi destino es ser el mejor en mi profesión. Mi destino es ser el mejor papá, o ser el mejor abogado, o ser el mejor en lo que tú quieras. Y no estoy en contra de eso, pero sabes, tu destino debe ir mucho más allá. Y cuando digo mucho más allá, es que no debes de dejar de atrás el decir voy a ser el mejor, porque Dios nos ha llamado a ser en excelencia. Y si tú te has planteado ser el mejor en lo que haces, estás en lo correcto, pero ahí no se termina. La palabra de Dios nos ha enseñado que lo que quiera que hagamos, lo que sea que hagamos, sea para glorificar a Dios. Hace tiempo yo estaba hablando con Bella y Bella me dijo: papá, quiero ser rica, yo quiero tener mucho dinero. Y yo le en vez de decirle ¿cómo crees? Yo quise ser más curioso, ¿no? ¿Y por qué quieres tener mucho dinero, Bella? Y ella me dijo: pues porque quiero comprar muchas cosas. Y luego cuando ya compres tus cosas, ¿qué? Pues ya. Y pareciera que, ¿me puedes cambiar el micrófono? Pareciera que fuese broma o un pensamiento nada más de niños, pero es verdad, muchas personas se quedan ahí, solamente quieren el dinero para poder comprar cosas, adquirir bienes, tener estabilidad económica y ya, se acabó. Y yo hablaba con ella y le decía: mira, el dinero es una herramienta bella, y si te puedes comprar cosas, qué bueno, pero es una herramienta para ayudar a los demás. Es una herramienta para servirle a Dios. Y ella lo entendió. Así que si Dios te ha llamado o te ha puesto en tu corazón la excelencia, debes de buscar atrapar un propósito más grande, y ese propósito más grande es servir a Dios. Gedeón, su propósito no era ser un cobarde, su propósito era ser un general de un ejército grande que iba a atemorizar a tantas personas, y muchas personas al escuchar su nombre iban a temblar, pero él no lo sabía. La mujer samaritana no estaba destinada a ser la mujer de reputación dudosa, la mujer despreciada que había tenido tantos maridos y tenía tantas enemigas. Su destino era ser una predicadora. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo encontró su propósito? Cuando se encontró con Dios. Así que, ¿qué quiero decirte el día de hoy? Nuestro propósito en Dios está ligado el punto 1 con el punto 2. Si tú conoces a Dios y lo amas, vas a encontrar cuál es tu propósito y de cómo le vas a servir. No puedes encontrar el propósito sin amar a Dios y sin buscarle. Dios te va a hablar. Así que yo te quiero pedir que en esta semana tomes un tiempo para pedirle a Dios y decirle: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Y
que ese llamado y esa asignación la podamos cumplir a cabalidad. Somos barro en sus manos, y sabes, lo poquito que tenemos en nuestras manos es mucho en las manos de Dios. Conocemos la historia del niño, de los peces y los panes. Él puso poquitas cosas y en las manos de Dios se multiplicó. Tú pones tus talentos y Dios los va a multiplicar. Tú pones tu dinero, tú pones tu tiempo y Dios lo va a multiplicar. Tú pones tus ideas, tú pones lo que tú pongas y se va a multiplicar. Los hermanos de la alabanza ponen su talento, ponen su tiempo, y esto se convierte en un río de la presencia de Dios. Invierte en tus hijos, invierte tiempo en tu matrimonio. Dios lo va a multiplicar. Dios va a multiplicar y Dios va a estar abrazando tus generaciones por lo que tú los bendigas el día de hoy. Y hoy estamos sembrando, pero un día vamos a cosechar y vamos a ver las promesas cumplidas, y ya lo estamos viendo. Así que no te desanimes. Sigue adelante, sigue cumpliendo el propósito de Dios, porque ese propósito es eterno. Ese propósito no se termina. Ese propósito va de generación en generación. Yo creo que aquí entre nosotros hay muchos Pedros, muchas personas que han estado tratando de pescar y no han pescado nada. Que has estado hablándole a tu familia de Dios y nada más nada. Que has estado tratando de emprender un negocio y no se ha dado como tú has querido. Y en muchas otras situaciones, ahí está. Pero Dios quiere transformarte. Y no quiere decir que vas a dejar tu negocio o lo que estás haciendo. Me refiero a que Dios va a cambiar tu enfoque. Y una señal de que Dios va a cambiar tu enfoque es que Dios te va a dar una pesca milagrosa. ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen? Y esto no lo había pensado, pero Dios me está poniendo en mi corazón decirte: van a venir días de pesca milagrosa. Van a venir días de pesca milagrosa, donde se van a romper las redes, donde tú ya no vas a poder saber cómo vas a atender a tantos clientes que están buscando los productos que ofreces en tu negocio. Cuando antes te costaba encontrar los clientes, Dios te va a poner sabiduría y Dios te lo va a dar. Dios me está poniendo a decírtelo. Pero si tú no tomas la promesa, si no tomas esto, es una promesa que tú la puedes tomar. Pero ¿sabes qué? Necesitamos cambiar nuestro enfoque. Necesitamos escuchar a Jesús que nos diga: ve, boga mar adentro. Conéctate con Dios, métete a las profundidades del Evangelio, métete a las profundidades de encontrarte con Dios. Hay tantas formas de encontrarte con Dios. Yo muchas veces cuando voy manejando y digo, después reacciono y digo, cuando me pasan viendo, a lo mejor piensan que estoy loco, ¿no? Porque yo voy hablando y estoy solo, pero voy orando muchas veces y de esa manera me conecto con Dios. Y sabes, cuando tú estás hablando con las personas y estás cumpliendo tu propósito, y ustedes me van a dar la razón, te empieza a surgir palabras de Dios y versículos que no te acordabas que te sabías, te salen de la palabra, de tu boca. ¿Por qué? Porque hay un depósito en ti, porque esa palabra está cobrando vida y tú la estás sembrando en otros, y ese es tu propósito: predicar el Evangelio. Desde donde estemos, cumplamos el propósito de Dios. Y quiero terminar diciéndote que no solamente nosotros anhelamos a Dios,
En Santiago 4, versículo 5, dice: el Espíritu que Él ha hecho a morar en nosotros nos anhela celosamente. Jesús te anhela a ti. ¿Te puedes imaginar eso? Dios, el Dios del universo, te anhela a ti, anhela pasar tiempo contigo. Muchas veces nosotros nos sentimos solos o sentimos que nadie nos quiere, pero el Dios que creó al universo quiere tener una cita contigo, quiere amarte, quiere conocerte. Y no solamente nosotros a Él. Ahí sí somos bien correspondidos. Aún que no hayas sido correspondido, aún que hayas tenido rechazo en tu vida, Dios te ama y te anhela. Sí, vamos a ponernos de pie. Señor, gracias te damos, porque tú nos has hablado, nos has bendecido, Señor, y nos has dado dirección para encontrarnos un nuevo propósito. Jesús, toca a cada uno de mis hermanos y muéstrales cuál es su propósito, cuál es su asignación. Y dice tu palabra que cuando tú pones el querer, también pones el hacer. Vas a poner en ellos los medios, vas a poner en ellos las finanzas para poder crear los proyectos que tú has diseñado para ellos. Vas a poner la sabiduría, vas a poner la inteligencia, vas a poner la habilidad, y ellos van a poder lograr, Señor, lo que tú las has encomendado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: yo iré, heme aquí, envíame a mí. Señor, declaramos una iglesia que entiende su propósito. Declaramos una iglesia, Señor, que es consciente para lo que ha sido llamado, y como es consciente, camina y da pasos en fe, que da pasos en la dirección correcta. Señor, direcciona, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos que en este 2025 daremos pasos, Señor, en la dirección correcta de nuestro propósito. Y así como tú lo prometiste, así como lo profetizaste, muchas iglesias hijas saldrán de esta iglesia, porque tú pondrás, Señor, en ellos, Señor, un carácter, Señor, de servirte, Señor, un llamado, Señor. Señor, gracias te damos y te pedimos, Señor, que sigas obrando en el nombre de Jesús. Amén.